¿Qué dice la Biblia realmente acerca del hombre? En esta entrega de Doctrina para Todas estaremos respondiendo de manera general algunas de estas preguntas. Una de las preguntas que me ha ayudado a veces a profundizar en algunos temas bíblicos es una pregunta que me surgió una vez caminando y luego veía que no era una pregunta única, que otros se la han hecho anteriormente, y es: ¿cómo le explicas a un pez que está mojado? Parecería una pregunta tonta. Sin embargo, la razón de esta pregunta es porque tenemos que pensar que a veces conocemos las cosas, pero como no la hemos visto desde otra perspectiva, desde una perspectiva neutra, vamos a seguir pensando acerca de lo mismo de la misma manera que siempre hemos pensado. Y en la vida el creyente necesita la perspectiva bíblica para toda la vida. Porque a veces nosotros decimos: sí, yo creo en esto, pero nunca realmente hemos meditado. Y acerca del hombre, del ser humano, nosotros muchas veces repetimos versículos aquí y allá y decimos: sí, yo valoro la vida, sí, pero cuando vemos en la práctica diaria, tal vez uno dice: hay como una contradicción entre lo que yo pienso acerca de la vida del ser humano y lo que Dios dice acerca de la vida. Entonces es muy importante que nosotros digamos: en vez de yo misma definir qué valor le doy a la vida humana, cómo está constituida la vida humana, por qué es importante hablar de la naturaleza del ser humano y cuál es el rol del ser humano en toda esta historia de la creación, en toda la existencia, en la existencia que tenemos. Estas son preguntas que deberíamos hacernos a la luz de la Biblia, no a la luz nuestra. Muchas veces nuestros razonamientos acerca del hombre y de la vida vienen de una perspectiva personal. Y la Biblia, como dice en el libro, en una de las cartas de Pedro, la Biblia no nos fue dada para interpretación personal. La Biblia es la revelación de Dios. Y la revelación de Dios revela lo que Él dice acerca de sí mismo, lo que Él dice acerca de toda su creación, lo que Él dice y cuál es el propósito con el cual que Él ha creado al ser humano. Entonces, en todo esto tenemos que preguntarnos: ¿cómo define Dios nuestra condición humana? ¿Cómo define Dios nuestro valor humano? Y por eso la pregunta de cómo le explicamos a un pez que está mojado. Porque el ser humano tiende a ver, a analizar y a ponderar, a ponerle peso o importancia a la vida desde nuestra perspectiva, centrado en el ser humano. Pero antes de que el ser humano existiera, existía Dios. Y Dios no existe para el ser humano existe para Dios. Muchas veces pensamos: los seres humanos somos los expertos en la condición humana. Pero si somos honestos, nosotros no nos entendemos a nosotros mismos. Por tanto, nosotros no podemos definir lo que es real y lo que es irreal, lo que es bueno y lo que es malo, lo que debe ser y lo que no debe ser. Alguien mayor a nosotros, en este caso nuestro Creador, es quien tiene que definir todas estas cosas. Por eso es tan importante que nosotros no busquemos en nosotros mismos, como nos dice el mundo, e incluso muchas iglesias enseñan hoy en día: busca en ti misma. No, la Biblia nos dice que el corazón humano es engañoso. Quien tiene que definir lo que yo debo sentir, lo que yo debo pensar, lo que yo debo darle importancia, lo que debo considerar bueno y malo, es la palabra de Dios. Y todo empieza desde el principio, desde antes de la creación. Recordemos que quien puede definir nuestra vida es alguien quien nos precede, quien puede contarnos. A muchos nos ha pasado que le preguntamos a nuestros padres: cuéntame cómo yo era cuando era niña. ¿Por qué? Porque tenemos esa necesidad de entender de cómo éramos, de dónde veníamos. Alguien que nos preceda y nos pueda contar la vida desde esa perspectiva. Y de igual manera nosotros necesitamos ir donde Dios para que Él nos diga: cómo debe ser el ser humano, para qué Dios creó al ser humano, cómo Dios lo creó.
Y en este sentido nosotros vemos a nuestro alrededor la capacidad de bondad y la capacidad de maldad del ser humano. Pero aún dentro de la iglesia cristiana hay muchas posiciones al respecto. Entonces todo esto son de las cosas que estudiamos cuando estudiamos antropología bíblica o la doctrina o enseñanza que la Biblia tiene que decirnos o instruirnos acerca del ser humano o del hombre. Entonces, cuando vamos a Génesis 1:26, vemos la primera vez que se menciona al hombre, al ser humano. Adán es la palabra hombre, no solamente como sexo masculino, sino como representante de la raza humana. Y Adán, que fue el primer hombre, el primer tipo de toda la humanidad, dice Dios, hagamos, que nuevamente con esto vemos un plural, vemos a Dios invitando a la Trinidad, haciendo en la Trinidad la creación del ser humano, y dice, hagamos al hombre. Y dice cómo el hombre iba a ser hecho. El hombre iba a ser hecho conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Y esto, hermanos, es el punto de partida para toda la valoración que el cristiano debe de darle a la vida humana. Independientemente de si un ser humano es cristiano o no, hay un valor porque cada ser humano es un portador de la imagen de Dios. Y esto, cuando vemos esta porción junto con el Salmo 8, donde dice, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le visites? Y en el Salmo 8 vemos cómo el hombre es lo que se ha dicho en muchas ocasiones, corona de la creación. El hombre es el mayor tesoro dentro de la creación delante de Dios. El ser humano, por tanto, no tiene el mismo valor delante de Dios que tiene la creación. Y esto es muy importante, hermanos, porque hoy en día vemos distorsiones aún dentro de la iglesia cristiana donde le damos igual valor a la vida de un animal y incluso al medio ambiente que al mismo ser humano, como si estas cosas no fuesen sido creadas por Dios para el ser humano, para el florecimiento humano. Toda la creación fue hecha con el propósito de glorificar a Dios. Y a medida de que toda la creación funcionaba correctamente, traía gloria a Dios. Y dentro de esto, parte del propósito de la creación fue ser el lugar de subsistencia del ser humano. Entonces, la creación fue creada para gloria de Dios y fue creada para florecimiento del ser humano. Por eso Dios le dice al hombre en Génesis 2, en el capítulo 2 de Génesis, llenen la tierra y sojúzguenla. Y sean ustedes gobernantes, administradores, eso es una paráfrasis, sobre las aves del cielo, sobre los peces del mar, sobre las bestias del campo. Todo lo que existe fue puesto bajo la confiada administración y uso del ser humano. Entonces, hermanos, usted puede amar mucho a su perro, pero no puede poner su perro al mismo nivel que el ser humano. Tenemos que ver que dice la Biblia, incluso en la forma de la creación del ser humano, Dios hizo una diferenciación del resto de la creación. Toda la creación fue creada por el poder de la palabra de Dios. Toda la creación fue hecha, hágase, hágase, hágase. Hágase la luz, hágase de la tierra fruto. Todo fue hecho por el poder de la palabra de Dios. Sin embargo, el ser humano fue hecho. Dios mismo tomó, eso quiere decir hubo un contacto, Dios tomó en sus manos del polvo de la tierra y formó un cuerpo, formó al hombre y entonces sopló aliento de vida, Dios sopló de su vida en el ser humano. Esto no quiere decir que nosotros somos iguales a Dios y que somos pequeños dioses porque Dios sopló de su aliento de vida. Esto lo que quiere decir es simplemente de que nosotros, al tener ese aliento de vida de Dios como seres humanos, independientemente de si somos cristianos o no, tenemos un gran valor delante de Dios. Por tanto, nosotros somos portadores de la imagen de Dios. El imago Dei o la imagen de Dios del ser humano es lo que nos hace relacionarnos con otros seres humanos con el valor que Dios mismo les da. Por eso cuando la Biblia nos manda a amar a nuestro prójimo, no estamos pensando solamente, bueno, es que si este es cristiano sí lo voy a amar y si este no es cristiano no lo voy a amar. Si este es mi enemigo y es un criminal, lo voy a maltratar. No, tenemos que examinar realmente
Lo que pensamos, incluso eso tiene implicaciones. ¿Qué pensamos acerca de la pena de muerte? No es solamente qué pensamos acerca del aborto, qué pensamos acerca de la pena de muerte, qué pensamos acerca del racismo, cómo tratamos a otras personas de diferentes clases sociales, cómo me relaciono con la muchacha que trabaja en mi casa, por ejemplo. Cada persona con la que nos relacionamos es la imagen de Dios. Eso también me tiene que hacer reflexionar cómo trato a mi esposo, cómo me relaciono con él, porque esta persona es portador de la imagen de Dios. Y el pensar más profundamente en lo que la Biblia enseña acerca del hombre nos lleva a vivir diferente. Tiene que transformar nuestra forma de pensar, y entonces nuestra forma de vivir, nuestra forma de relacionarnos con otros seres humanos tiene que cambiar. ¿Cómo veo y cómo valoro yo la belleza humana? ¿Cómo yo digo a esta persona si es linda y todos los demás son feos? ¿O cómo yo le doy valor a la belleza de una persona o no? Todas estas cosas tienen que llevarnos la Biblia tiene que llevarnos a pensar en todas estas cosas. ¿Cómo ve Dios a cada ser humano? Aunque no sea una persona muy buena en estándares humanos. Cuando la Biblia nos dice que todos hemos sido destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos hemos pecado. Entonces nosotros vemos no solamente qué valor le damos a la vida, no solamente podemos analizar cómo tratamos a los demás, sino que hay otras preguntas en cuáles son nuestros roles. Cuando Dios creó al hombre de una forma diferente a como creó la mujer, cuando los creó diferentes fisiológicamente, cuando Dios lo creó para que complementariamente un hombre y una mujer pudieran ser los que perpetuaran la raza humana, cuando nos dio diferencias biológicas, nos dio justamente porque tenemos la imagen de Dios el mismo valor. El hombre y la mujer delante de Dios tenemos el mismo valor, aunque sí tenemos diferencias biológicas, tenemos diferencias en los roles, en nuestra interacción humana, y cuando esos roles funcionan a la manera de Dios, entonces el ser humano florece. Cuando se empieza a desviar de la creación de Dios, de cómo Dios nos diseñó como seres humanos, entonces vemos cómo eso empieza a actuar en detrimento no solamente del individuo, sino de la comunidad para la cual Dios nos creó. Vemos cómo eso distorsiona la forma en que incluso nos relacionamos con la creación, destruyendo lo que Dios nos ha dado justamente para el florecimiento humano. Otras preguntas de la antropología bíblica que son un poco más técnicas es: dentro del mundo evangélico existen básicamente dos posiciones que a veces traen mucho conflicto, que tiene que ver con la constitución del ser humano. ¿Es el ser humano está formado por 3 partes o el ser humano está formado por 2 partes? Y ustedes dirán, ¿y qué importa? Porque muchas veces vemos si el ser humano es espíritu, alma y cuerpo. La mayoría de nosotros en Latinoamérica hemos sido enseñados como si esa fuera la única posición. Sin embargo, la mayor parte de la historia de la iglesia, la posición ha sido que el ser humano ha estado constituido por 2 partes. La parte inmaterial, o sea, que se le puede llamar espíritu, pero que compone todo lo que la posición es que muchas veces la palabra alma y la palabra espíritu se usan intercambiablemente en la Biblia. Incluso el concepto de alma es un concepto más griego, de la influencia griega, que no existía realmente originalmente en la perspectiva judía. Y lo que vemos es realmente desde el relato de la creación es que Dios creó un cuerpo y Dios creó una parte inmaterial o un espíritu en el hombre. Ahora bien, ya sea que el ser humano esté formado por 2 partes o por 3 partes, que son 2 posiciones ortodoxas en la iglesia, no quiere decir que una sea herejía y la otra no. Estas dos son las 2 posiciones. Lo que sí es importante es que nosotros podamos estudiar y no solamente decir, bueno, es que a mí me enseñaron esto en la iglesia. Realmente hay suficiente evidencia bíblica para que un cristiano ortodoxo y teólogos que han estudiado por muchos años sostienen una de estas 2 posiciones. Esto no debería de ser un punto de diferencia que nuevamente nos separe como creyentes. Ahora sí tiene implicaciones en cómo yo veo la vida emocional y la importancia que le damos a la vida corporal. Y yo creo que lo que sí es una herejía
que por muchos años en la iglesia, desde principios de la iglesia, se atacó, es la perspectiva que tenemos acerca del cuerpo y de la parte inmaterial, ya sea alma, espíritu. ¿Por qué? Porque muchas doctrinas falsas se metieron en la iglesia, donde unas iban al extremo y decían: el cuerpo no importa. Pues el cuerpo no importa, y como no importa, puedes hacer lo que te dé la gana con tu cuerpo. Y literalmente se volvió una idolatría al cuerpo, un libertinaje al cuerpo, porque como lo único que importaba era cuidar el espíritu, con tu cuerpo podías experimentar y hacer lo que quisieras. Entonces esta herejía que se multiplicó durante la iglesia primitiva, porque venía desde la filosofía griega, se cree que también con algunas mezclas con el budismo, era el gnosticismo. Y cuando pensamos en que el cuerpo no es tan importante, cosa que a veces escuchamos en nuestras iglesias: la carne es mala y el espíritu es lo que importa. Pero hermanos, tenemos que examinar realmente qué nos enseña la palabra. ¿Por qué? Porque cuando el gnosticismo nos dice que no importa la carne, esto lleva a personas a pensar: pero si la carne y el cuerpo va a morir, entonces puedo hacer lo que me dé la gana con el cuerpo y no importa que cuide mi cuerpo. Entonces caemos en otros pecados que se convierten en pecados aceptables. ¿Por qué? Porque si el cuerpo no importa, bueno, lo que tengo que hacer es cuidarme la fornicación, pero entonces no me cuido de la glotonería, no me cuido del alcohol, o me puedo cuidar del alcohol, pero no veo la glotonería o el comer de más continuamente y habitualmente como un pecado. Y esto viene de esta forma sutil que se fue ingresando en la iglesia. Esto llevó a incluso varios grupos, y hoy vemos las consecuencias de esas enseñanzas gnósticas. ¿Por qué? Porque tenemos aquellos que terminan con el liberalismo. Como el cuerpo no importa y esto va a pasar, lo que yo tengo que hacer es cuidar mi espíritu, pero yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo. Y algunos justifican pecados prohibidos en la Biblia que tienen que ver con el cuerpo, los justifican con que el cuerpo va a pasar y realmente lo importante es mi parte espiritual. De hecho, hay doctrinas y sectas que enseñan eso. Creo que escuché el otro día de alguien que me contaba de una secta que se esconde como una denominación cristiana. Pero fíjense ustedes lo que enseña. El pastor o el líder de este grupo cristiano tiene varias familias. Es público, que ha estado en varias relaciones adúlteras con los cuales ha creado varias familias, literalmente con hijos, las cuales públicamente es de conocimiento. Los feligreses de su iglesia lo justifican porque ellos dicen que él vive en la carne y ese es un pecado en la carne, pero él realmente vive en el espíritu y lo importante es el área espiritual. Fíjense ustedes cómo estas enseñanzas pueden infiltrarse en el cristianismo y justificar cosas que delante de Dios son pecado. Y no podemos decir que el adulterio es un pecado peor que la glotonería. Sí sabemos que las consecuencias son distintas, pero ambos son pecados. Todo esto es antropología bíblica. Todo eso que está el otro extremo, que también se vio como unas divisiones e incluso contrarias a lo que es el gnosticismo. Estaba lo que era el ascetismo. El ascetismo eran grupos de personas que todo era el espíritu, entonces la carne tampoco importaba, pero lo importante era el espíritu, pero la carne había que castigarla. Entonces pusieron creencias y leyes legalistas que no eran bíblicas, y esto también lo vemos una y otra vez en los escritos de los apóstoles en el Nuevo Testamento, enfrentando todo este bombardeo de enseñanza acerca del hombre, poniendo personas en una esclavitud a la cual Cristo no nos llamó. Por ejemplo, diciendo, el matrimonio es malo, entonces le prohibían a algunos casarse, y justamente estas son las cosas que Pablo tiene que empezar a enfrentar. Entonces, hermanos, ¿cuál es la raíz de todo esto? Es un mal entendimiento de cómo Dios nos ha creado. El cuerpo es importante. ¿Y por qué es importante? Uno, porque Dios no nos creó como seres flotantes. Dios no nos creó como espíritus flotantes. El ser humano vive en un cuerpo y vivirá eternamente en un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, pero un cuerpo. Cristo se encarnó, y a partir de la encarnación, recordemos que Él subió, se sentó a la diestra del Padre y Él habita físicamente. No dice que Él salió del cuerpo y subió al cielo, fue una ascensión corporal. Entonces pensemos a veces, ¿qué he pensado yo acerca del cuerpo? ¿He pensado yo que no importa? ¿He pensado yo que yo puedo
hacer lo que me da la gana con mi cuerpo al punto de maltratarlo y no cuidarlo y comer lo que yo quiera y hacer lo que yo quiera con mi cuerpo? O he pensado yo que no importa lo que yo haga con el cuerpo, siempre y cuando yo cuide mi espíritu, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo y vivir una vida liberal, vivir un cristianismo donde yo me puedo estar en fornicación o en adulterio, y eso realmente, yo me arrepiento, no es tan grave, porque la palabra misma dice: el que comete fornicación contra su propio cuerpo peca. Por tanto, recuerden que ustedes fueron comprados por precio. Cristo salvó. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, Él no murió solamente por el alma, Él murió para que un día pudiéramos estar con Él en un cuerpo glorificado. Cristo murió por el ser humano. No dice Él murió por esta porción del ser humano y por aquella porción no, porque ya eso no tiene esperanza. Entonces tenemos que pensar, hermanos, que la forma en la que vivimos aquí en la tierra sí importa, porque Dios nos creó con un cuerpo. No vamos a idolatrar el cuerpo. Ahora no vamos a vivir de que si tú te comes una hamburguesa y no comes completamente orgánico, eso es de Satanás. De que si tú no vas al gimnasio 5 veces a la semana, pues estás fallando. Hermanos, no es. La Biblia nos manda a estar en un balance. Pero tenemos que pensar que independientemente de cómo pensemos que el ser humano está formado, hay una responsabilidad del cuidado del cuerpo y del espíritu, del alma, que Dios nos ha dado y que Dios nos ha encomendado. Otro aspecto importante que tenemos que ver es acerca de la justicia del hombre. Esto es una doctrina de antropología bíblica. ¿Cómo es la justicia del hombre? Ustedes dirán, ¿eso qué tiene que ver? Bueno, eso justamente es una pregunta muy importante hoy en día, donde vemos tanta falta de injusticia, y nosotros tenemos que preguntarnos qué ha creído la iglesia a través de la historia de la iglesia, qué enseña la Biblia acerca de la justicia del hombre. Y no estamos hablando la justificación, lo cual es otro término que se utiliza en relación a la doctrina de la salvación o la soteriología bíblica, sino que estamos hablando de la justicia del hombre en términos de cuál es la esencia y la naturaleza inicial, la inclinación inicial a la justicia del hombre. ¿Es el hombre eminentemente bueno y el pecado solamente afectó esa bondad con la que Dios creó al hombre? ¿O es el hombre eminentemente malo y por el pecado está completamente depravado y es incapaz de hacer algo bueno, a menos de que sea empoderado por el Espíritu Santo, regenerado por el Espíritu Santo? Y esto nuevamente tiene implicaciones soteriológicas en términos de la salvación, pero aún dentro de esto hay diferencias en el mundo cristiano. ¿Es el hombre realmente bueno y el pecado solo afectó esa bondad? ¿O es el hombre eminentemente malo porque el pecado corrompió todo lo que es el ser humano? Todo esto es parte de lo que estudiamos en antropología bíblica. Vemos que es un tema complejo, hermanos, que para resumirlo en un video es imposible. Sin embargo, lo que queremos hacer es animarnos, exhortarnos a estudiar y ver qué dice la Biblia acerca de estas cosas. Y nuevamente, ¿qué implicaciones tiene esto para mi vida? ¿Qué implicaciones tiene si yo realmente vivo una vida coherente con lo que yo digo creer? ¿Qué implicaciones tiene la validez que yo le doy a la vida humana en cómo yo trato a las personas a mi alrededor? En cómo yo trato a personas de otros niveles sociales, ¿realmente los trato como iguales en cuanto a que somos portadores de la imagen de Dios? ¿O yo hago diferenciación de personas? ¿O yo tengo parcialidad en la vida? Si yo soy realmente pro vida, le doy más importancia a un niño que nace sin discapacidad que a un niño que nace con discapacidad. Pienso yo, ay, qué pobres esos padres que le nació ese niño con discapacidad, y veo a eso como una carga y un problema, aunque somos pro vida. Hermanos, tenemos mucho que analizar de las implicaciones de lo que yo creo y realmente lo que yo pienso honestamente delante de Dios, y cómo yo vivo. ¿Cómo veo yo los problemas raciales? ¿Veo yo los problemas raciales como algo que no es tan importante hablar, o tenemos que hablar de esto porque esto tiene implicaciones en la imagen de Dios en otro ser humano y cómo esa imagen está siendo tratada? Hermanos, tenemos mucho que profundizar en la palabra.
Tenemos mucho, hermanas, que examinar en nuestros corazones, en nuestras motivaciones, en nuestras tradiciones y costumbres y ver qué tan bíblicas son. Esperamos, hermanas, que esta doctrina ayude a que nosotras podamos una vez más profundizar en el conocimiento de Dios, en lo que Dios revela acerca de sí mismo y acerca del ser humano. Viendo entonces, hermanas, que nosotros, el ser humano, es corona de la creación, pero no somos el centro de la creación. El centro de la creación es el Creador. El ser humano fue creado para Dios. Dios no fue creado para el ser humano, porque Dios no fue creado. Entonces nosotros tenemos que vivir coram Deo, de cara a Dios. Nosotros tenemos que tratar a otros de cara a Dios, basados en cómo Dios define a esa persona y cómo Dios la trata. Entonces, hermanos, queremos meditar en estas cosas. Les animamos a continuar estudiando esos temas y profundizando. Hay muchos recursos escritos al respecto, hay muchas teologías sistemáticas que profundizan mucho más en detalle acerca del tema y que pueden realmente ayudarnos a crecer, no solamente para conocer mejor, sino para nosotras vivir de la manera en que traiga a Dios en nuestro trato con el imago de en otras personas. Bendiciones abundantes.